presentación. Bueno, vamos a comenzar nuestra clase. Vamos a ver cómo sale nuestra grabación. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero parece que ya estamos podemos hacerla normalmente. Espero que todos estén bien. No le puedo hablar de la prueba porque, bueno, no tenemos tiempo para ello. Pensamos que ya el sábado, a más tardar el domingo, yo les pueda dar las notas por el privado. Así que no se preocupen, vamos a continuar y siempre continuaremos porque, bueno, ustedes saben que esa prueba no es todo, o sea, todavía tienen que entregarme el informe y mi idea es 50 y 50, o sea, 50% de la prueba y 50% el informe. Pero bueno, podría variar ese por ciento. Esto es una cuestión nuestra, interna, no viene dada por ningún reglamento, etc. O sea, que nosotros podemos cambiar. Aquí ustedes ven en esta primera diapositiva, hemos puesto los cuatro, digamos, las cuatro personalidades, los cuatro matemáticos más importantes que hicieron posible el comienzo del estudio de las álgebras normadas. Realmente, más que álgebras normadas, es el estudio de las álgebras. Ellos empezaron el estudio de las álgebras de dimensión finita, o sea, y algunos dimensión pequeña, o sea, nunca más de 5, una dimensión mayor de 5, ¿no? Entonces, bueno, tienen ahí a dos alemanes, un norteamericano, uno de los primeros que pasa a la palestra internacional, que es Benjamin Peirce. Como ustedes ven, este norteamericano nació en el 54, vivió hasta el 14, o sea, llegó hasta el siglo XX, principios del siglo XX. Tienen a Wedderburn. Wedderburn es escocés, de Escocia, pero una gran parte de su vida también en los Estados Unidos. Entonces, bueno, los que realmente comenzaron fueron o sea, ya en el trabajo un poco más serio, más general, más abstracto, todavía no muy abstracto, pero ya más abstracto, fueron estos dos alemanes, Frobenius, del que vamos a hablar más adelante, y Hurwitz. Los dos son alemanes. Y los dos trabajaron un tiempo, por lo menos, de su vida en la Universidad de Berlín. O sea, que podemos decir que esto es un producto de la Universidad de Berlín. Bueno, volvemos a algunas cosas que vimos en la presentación anterior, el viernes pasado, sobre la definición de las álgebras normadas, recordando, porque me imagino que después de la prueba han descansado, pero bueno, hay que otra vez ponerse esto. Le voy a dar también al final la tarea que quiero que hagan de esta parte. Bueno, de eso hablaremos después. Esta estructura de álgebra normada es una estructura compuesta de dos estructuras, a su vez, más simples. La estructura de anillo, que ya la hemos estudiado aquí mismo en este curso, y la estructura de cada espacio vectorial, que el fin de cuentas el módulo es un caso donde es un anillo, o sea que esto en fin de cuentas viene a ser hasta un poco más sencillo desde ese punto de vista. Lo que pasa es que es más compleja porque no es solamente un módulo o un anillo, sino que es una combinación, lo que se debilita la exigencia del módulo.
entonces se pone que sea un cuerpo, o sea, según cómo se mire se ve más exigente, pero al ser un cuerpo se facilitan mucho las operaciones. Además que casi siempre se usa como cuerpo o el cuerpo de los números reales o el cuerpo de los números complejos. Por supuesto que se pueden usar otros cuerpos, como es el cuerpo de los enteros, módulo 2, módulo 5, módulo 10, módulo 7. O sea, si es un primo, ¿no? ZP, si P es un número primo, ustedes saben que en ese caso es un cuerpo, es un cuerpo. Entonces, bueno, podría ser Z sub P, como escalares, ¿no? El conjunto de los escalares. Bueno, aquí hay tres operaciones principales, dos operaciones internas, una suma, una multiplicación y una operación externa, que es la de los escalares, como se trabaja en los espacios vectoriales, que es a través de un cuerpo que, repito, que casi siempre se usa o R o el conjunto de los números complejos. Se define una norma para que sea un espacio, una álgebra normada. Algunos libros no trabajan con la norma. Cuando se quiere hacer un análisis, o sea, analizar las cuestiones topológicas, bueno, pues se necesita una norma. Pero desde el principio, recuerden a Gauss, cuando se trabajaba a principios del siglo XIX, Gauss planteaba la importancia de tener en los dominios numéricos, tener una norma. Claro, la definía diferente. Aquí es una formulación más general, más abstracta. O sea, una norma siempre con valores positivos, precisamente para acercarlo al comportamiento de los números enteros positivos, como trabajaba Euclides, pero bueno, aquí son reales positivos, o sea, reales positivos. La norma de A es 0, primera cuestión que se exige para que sea una norma tiene que cumplir estas tres propiedades. De compatibilidad, en cierta manera, la de bien definida, porque es 0 si solo si A es igual a 0, o sea, en cualquier otro elemento diferente de 0 va a dar diferente de 0 la norma. Eso es fundamental. Y la compatibilidad con la adición y la compatibilidad con el producto. En el caso de la adición, es más conocida, más trabajada, que es que la norma se trabaja también con el módulo, esta misma propiedad, la norma de A más B debe ser, para que sea una norma, menor o igual que la norma de A más la norma de B. Y además la compatibilidad de esta norma con la multiplicación, que el producto, la norma del producto sea menor o igual que el producto de las normas. Vamos a considerar siempre que estamos en un álgebra normada unitaria. Quiere decir que hay un elemento unitario, una identidad. Las unidades, recuerden que son aquellos elementos que son invertibles. Aquí se usa más, en este escenario de las álgebras normadas, se utiliza más lo de invertibilidad, o sea, de que el elemento es invertible, más que es una unidad. Pero también no hay nada en contra de que se utilice de que es una unidad. Pero tener cuidado porque una cosa es la unidad que también es una unidad, pero que es una unidad especial que al multiplicarla por cualquier elemento me deja neutra, ¿no? Me deja el elemento invariante. Y su norma, lo que se exige es que la norma sea 1. Esto no es una exigencia muy fuerte, ya hablábamos de eso, que si la norma es igual a, no sé, a 5, pues se divide por 5. Y al elemento se divide por 5 y este elemento cuando se toma su norma
es 1. ¿Ah? Bueno, pues entonces siempre se puede dividir por los números y se puede multiplicar, siempre que no sea 0, ¿no? El número no sea 0. También se pone la compatibilidad entre las operaciones, no solamente con la norma, habíamos visto la compatibilidad de las operaciones con la norma, ahora la compatibilidad con entre las dos operaciones, las operaciones internas y las operaciones externas. O sea, si usted tiene alfa por x más y, una distributividad, alfa x más alfa y, y si tienes alfa más beta aplicado a x, operando sobre x, pues lo que tienes es alfa x más beta x. Y en el producto, exactamente, no es conmutativo en general, no se le exige la conmutatividad. Alfa de x por y es igual a alfa x por y, es lo mismo que x multiplicado por alfa y es lo mismo que x por y alfa. Lo que no es igual a alfa y por x. ¿Por qué? Porque en general no exigimos ahora, hasta ahora hemos trabajado con estructuras conmutativas, pero en esta parte no vamos a exigir, en la tarea, ustedes lo verán, no exigimos que sea conmutativa. Puede ser el álgebra no conmutativa. El álgebra puede ser real o puede ser compleja. Saltamos la propiedad de compatibilidad de la norma con las operaciones de alfa por x. Eso que queda, módulo de alfa se entiende que la norma que se considera sobre R o sobre C es el módulo. En otro caso, bueno, más general, bueno, pues se toma norma, la norma que esté definida en ese cuerpo. Si no, se toma, si hay posibilidad de trabajar con el módulo, se trabaja con el módulo, como es común, ¿no? Trabajar en toda la geometría euclidiana, ¿no? El módulo de un elemento, ¿no? En este caso, de escalares, se trabajan siempre con escalar. Puede ser conmutativa o no conmutativa según la multiplicación interna. O sea, la conmutatividad de la adición es siempre, porque se trabaja sobre un grupo abeliano en la adición. Pero en la multiplicación puede ser que sea o no conmutativa. Pero siempre será un álgebra asociativa. Vamos a ver algunos ejemplos básicos, elementales, vamos a decir, o sea, que tenemos que tener presente para las propiedades, para poder verificar las ideas que tengamos, la manera que entendemos. Entonces vamos a ver primero un caso conmutativo que se parece a la que hemos trabajado, los conjuntos numéricos, U, R, C, los polinomios, claro, polinomios sobre un cuerpo, claro, polinomios sobre un cuerpo que son los que tienen las mejores propiedades y además para poder trabajar como un K espacio vectorial, o sea, sobre este mismo K que da los coeficientes de los polinomios y los coeficientes de las series. Estos son, hemos trabajado poco, pero bueno, también las series formales, o sea, sin analizar si convergen o no, o sea, sumas infinitas. En análisis se analiza si convergen o no. En álgebra, bueno, trabajamos con ellas como se trabaja con los polinomios, como si fueran polinomios de grado infinito. De grado infinito. Lo que se trabaja fundamentalmente es con el grado, la medida, la norma, es a través del grado del polinomio. Tenemos un conjunto que antes no habíamos visto, que es el conjunto de los elementos algebraicos de R. Por supuesto, pueden ser los elementos algebraicos de C. Ahora, ¿qué cosa quiere decir elementos algebraicos? Son números reales o números complejos, según cómo se esté trabajando en el cuerpo, o sea, de los escalares R o C, que son raíces, ceros de polinomios. Ceros de polinomios.
con los coeficientes en el cuerpo que se esté trabajando, si es R o C. Eso es un elemento algebraico. Es un elemento algebraico. Por ejemplo, raíz cuadrada de 2 es un elemento algebraico. Por supuesto, cualquier número racional es un número algebraico. Raíz cuadrada de 2 es de grado 2, porque el polinomio mínimo, ¿no? Hemos hablado ya de lo que es el polinomio minimal, el polinomio mínimo de grado mínimo que se anula en ese elemento, digamos que sea el elemento A minúscula, ¿no? El grado del polinomio minimal, porque bueno, hay muchos polinomios por ejemplo, que se anulan en raíz cuadrada de 2. Ahora, el más pequeño es de grado 2 sobre Q y sobre R. Bueno, claro que se puede poner un coeficiente de raíz de 2 y ya puede coger de x menos raíz de 2. Si x puede ser real, bueno, pues ya. Pero cuando está trabajando en el conjunto de los números racionales, bueno, el polinomio mínimo es de orden 2. No puede ser menos de orden 2. O sea que a la vez le estoy explicando con el ejemplo de que el grado depende del cuerpo en que se esté trabajando. El grado del polinomio mínimo. El elemento es un cero, es una raíz de ese polinomio. Bueno, no habíamos trabajado con él. Claro que no es vacío porque todo elemento idempotente y todo elemento nilpotente es algebraico, ¿no? Porque si es idempotente, satisface la ecuación x cuadrado igual a x. Y si es nilpotente, pues satisface para un cierto k la ecuación a la k o x a la k igual 0, ¿no? O sea, que tanto los idempotentes como los nilpotentes están. Por lo tanto, la identidad está. El 1 está porque el 1 es idempotente. Y el 0 está porque el 0 es tanto idempotente como nilpotente. Entonces, o sea, que está claro que no es un conjunto vacío, el conjunto de los elementos algebraicos. La norma, repito, que se pone como el grado del polinomio mínimo en ese caso. Otro ejemplo que sí habíamos hablado, conmutativos, es el de las funciones continuas. Ahí no dice lo de continua, porque no cabía, pero que bueno, ya hemos trabajado CXR, eso quiere decir funciones que están definidas en X con valores en R. Casi siempre se toma como X un conjunto cerrado y acotado del plano. Podría no hacerlo, pero bueno, hay que hablar de continuidad, y para poder hablar de la norma, que está más abajo, la norma que se considera es la norma del supremo. Hay otras normas que se pueden definir, pero la más común es precisamente la del supremo del módulo de los valores que están en R o en C, por eso es módulo, porque sus valores están o en R o en C. Y X es un cerrado y acotado, existe un teorema, deben haberlo visto en el curso de análisis del teorema de Weierstrass, ¿no? Que es muy importante, que dice precisamente que una función continua definida sobre un cerrado y acotado del plano o de la recta o del plano, pues en Rn también se cumple, ¿no? Cualquiera que sea n, o en Cn también, distintos productos cartesianos de orden n de los conjuntos numéricos básicos, R o C, que son cuerpos. Así es cerrado y acotado, pues entonces se alcanza, ese supremo se convierte en un máximo, se convierte el supremo en un máximo porque se alcanza. Claro, si no es cerrado y acotado, puede ser también,
pero podría no serlo. O sea, en general no se puede determinar, pero podría ocurrir en un caso particular. Bueno, vamos a ver las álgebras no conmutativas que hemos trabajado menos con ella, pero que hemos hablado de ella. El caso de los cuaterniones, el caso de los cuaterniones es como una ampliación de R con tres nuevas unidades, I, J y K. Cuando es solo I, bueno, pues tenemos los números complejos, pero cuando tenemos tres I, J y K, las tres con la misma propiedad de que al cuadrado dan menos 1, al cuadrado menos 1, y bueno, porque I por J es igual a K, J por K es igual a 1 y K por I es igual a J, con estas propiedades postuladas, estas propiedades, bueno, pues estos son los cuaterniones, se le llaman cuaterniones, y se tiene o sea, todo cuaternión se escribe como A más B, o sea, una combinación lineal, ¿no? Donde los A, B, C y D son números reales, no tienen que ser positivos, pueden ser negativos, y de esta manera tenemos definido completamente la norma que se considera en este conjunto numérico de los cuaterniones. Es una norma de tipo euclidiano, raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más d cuadrado. Una generalización del teorema de Pitágoras, por el que sale en el caso de R2 y en el caso de C2 también, la raíz cuadrada de A2 más B2, en el caso de R2. En el caso de R, o sea, que tiene dos componentes, o sea, que C también se puede decir desde el punto de vista complejo, la parte real y la parte imaginaria. O sea, esta es la norma que se toma normalmente, corrientemente. Bueno, tenemos también el conjunto de las matrices, que sabemos que es un anillo, pero que además de anillo es un espacio vectorial. Se puede multiplicar por escalares, sean de R, sean de C, o los escalares de K. O sea, los MN tienen los coeficientes en K y constituyen un espacio vectorial sobre K. Un K, espacio vectorial, como también le decimos, donde los A y J, elementos, son de K, y los subíndices I y J varían entre 1 y N. La norma, una de las normas, la que más me gusta a mí es la que les puse aquí, pero existen otras maneras de definir la norma de las matrices, según el libro, el autor, su gusto, que todas se demuestran que son equivalentes, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles, lo que tenemos son 2 o 3 conferencias que tenemos que dar. Ya dimos una, esta es la segunda, y bueno, daremos 2 más la próxima semana. Los MN, o sea, la norma de las matrices es igual al máximo de la suma por filas. También podría ser por columnas, repito, y de otras maneras también se podrían hacer, pero la que más nos gusta es esta, que se deja la fila, la I fija y se suma, pero se hace para todas las I, y después se toma el máximo de los valores. Digamos, tienes la matriz cuadrada de 2 por 2, 2, 3, 1, 2. 2 más 3, 5. 1 más 2 es 3, por lo tanto la norma es 5. O sea, se suma la fila, los elementos de la fila se suman. Bueno, realmente ahí hay un error en la notación, porque lo que se toma es el módulo. El que hice yo, claro, son positivos, pero podrían ser negativos. Pues si estamos en R podría ser negativo. Entonces lo que se toma es la suma de los módulos, estos elementos módulos, o el módulo de la suma si quieren. O sea, desde afuera se puede poner el módulo, o sea, que lo que tiene que dar es positivo, porque es que la definición de la norma, recuerden que siempre es positiva. O sea, el valor de la norma siempre es un número real positivo, un número real
no es un número complejo, es un número real positivo, de la recta real. Una subálgebra del álgebra de las matrices, la álgebra normada de las matrices, es el álgebra de las matrices triangulares. O sea que bajo la diagonal son cero, o sobre la diagonal. Si es a la vez cero, son cero todos los elementos bajo la diagonal y todos los elementos sobre la diagonal, y los de la diagonal son diferentes de cero, algunos, pues ya es una matriz diagonal. Y por supuesto si todos los elementos son iguales, son equivalentes a los escalares. A los escalares. Entonces, bueno, nada, que tenemos las triangulares, una posibilidad. Vamos a hablar de otra subálgebra inmediatamente cuando terminemos aquí esta diapositiva. En la próxima diapositiva hablaremos de otra subálgebra de las matrices, también no conmutativa. O sea, la multiplicación y la suma, yo no he hablado de eso, pero es que son se trabaja en las matrices, en el álgebra lineal básica que se da en las carreras de matemáticas, de ingeniería, de economía, de financiera, etcétera. El álgebra lineal se utiliza en todo y por lo tanto casi toda la materia, las carreras tienen un curso al menos uno, hay quien tiene más de un curso de álgebra lineal. Bueno, otro conjunto muy importante que está muy relacionado con las matrices, en el caso finito, de dimensión finita, pero bueno, en general podría no tener dimensión finita, pero bueno, estamos trabajando aquí el ejemplo, o sea, estos son ejemplos, ¿no? El ejemplo básico que le pongo es sobre un espacio vectorial de dimensión finita, el espacio V. Entonces es el espacio de las transformaciones lineales, de todos los operadores lineales, lo que se llama endomorfismo, porque van de V en V. O sea, del espacio vectorial V al espacio vectorial V. Aplicaciones lineales, homomorfismo de espacios vectoriales, que se le llaman también endomorfismo. Bueno, considerando sobre el espacio vectorial sobre K y los endomorfismos también, los espacios, considerando los escalares, la propiedad de que lambda el operador L, digamos, evaluado en alfa X es igual a alfa por el operador evaluado en X. O sea, la alfa sale, como se dice, del paréntesis. Bueno, se toma la norma. ¿Qué norma se toma? El supremo de los valores muy parecida a la anterior que vimos en el caso conmutativo de las funciones continuas. Aquí no hay conmutatividad. Aquí en la operación de multiplicación que se considera esa multiplicación no es conmutativa, que es la composición. ¿Bien? En el caso de las funciones continuas es conmutativa porque lo que se considera es el producto en las imágenes, se trabaja con las imágenes, igual que se trabaja con el supremo. ¿Bien? Entonces, aquí se trabaja con la operación de multiplicación, que es la composición. Por eso se trabaja con los endomorfismos, porque si fuera de V o de M en N, bueno, pues si es de M en N y tú no sabes si N es una parte de M, en general tienes que poner condiciones para poder hacer la composición. ¿Ah? Recuerden de los cursos elementales de la carrera que eso es necesario compatibilizar. Pero bueno, aquí no se hace falta porque son endomorfismos. Los endomorfismos de V, o sea que va de V en V, de V en V. Y la norma que se toma es el supremo de las normas de L de B. O sea, el valor de L en V pequeña es un valor que está en el espacio vectorial
V mayor. Se toma la norma que se haya considerado en ese espacio vectorial. Ahora, ese V no es cualquiera, se toma el supremo sobre la bola unidad, no la esfera, sino sobre la bola completa. Menor o igual, no, de norma, o sea, los elementos que tienen norma menor o igual que 1. Eso depende de cómo se define la norma en ese espacio vectorial. Según la norma que se define en el espacio vectorial, V, la norma de V mayúscula es un espacio vectorial de dimensión finita, que es lo que dice al final. Que la dimensión de este espacio vectorial es finita. Le quería recordar, lo vimos en la actividad anterior, cómo trabajamos el producto de los cuaterniones, porque aquí sí vamos a trabajar un poco más. Es una de las tareas, ya lo verán, es sobre los cuaterniones. Entonces el producto de dos cuaterniones se multiplica normalmente, pero bueno, quería traerlo de nuevo, ya esto lo vimos ya más de una vez, yo creo, cómo se hace el producto de Hamilton, cómo Hamilton hizo su producto. Hay otras formas de trabajar los cuaterniones, igual que hay otras formas de trabajar los números complejos. No sé si ustedes conocen, pero existen otras formas. Pero bueno, esta es la manera de coordenada a coordenada. Coordenada a coordenada. Y teniendo en cuenta que I al cuadrado es igual a menos 1, que J al cuadrado es igual a menos 1 y que K al cuadrado es igual a menos 1. Y que 1 al cuadrado es igual a 1, ¿no? Porque son las 4. El 1 no aparece ahí porque, bueno, no se escribe, ¿no? Ustedes saben, siempre es un convenio. Entonces, bueno, se multiplican según las reglas normales, dadas, de la multiplicación de los números reales y estas unidades. Y lo que nos queda es esta expresión al final, es como un producto escalar menos el producto escalar de los dos, la parte vectorial. O sea, cuando se pone en la parte vectorial, la notación vectorial, es lo que se llama la notación vectorial del cuaternión, se pone una parte escalar, R, y una parte vectorial, V. Bien, aquí yo lo puse con este signo arriba para diferenciar, pero realmente, normalmente, los físicos sí lo usan mucho, porque no es lo mismo trabajar con unidades o elementos vectoriales o elementos escalares. Hay una separación muy importante para la física, y no solamente para la física, en todo lo que utilicen estas cuestiones de física, en biología, también en economía, en otras ramas del conocimiento, carreras, se hacen estas cosas. Pero bueno, considerando que este vector V es de R3, es un vector de R3, tiene 3 componentes, que vienen dadas por la componente asociada a la I, la componente asociada con la J y la componente asociada con K. Entonces, ustedes observan que es como el producto escalar de la parte vectorial de Q sub 1 y la parte vectorial de Q sub 2. Hemos puesto V1, V1, V2. Vector 1, vector 2. Porque lo que queda, sacando un menos adelante, lo que queda es el producto escalar, como se define en el álgebra lineal básica, que se da en la carrera, se define el producto escalar. ¿Y cómo se define? A veces se da en geometría, a veces se da en análisis, a veces se da en las asignaturas del pregrado, antes de graduarse, se explican graduarse como licenciado, como matemático, como se llame en cada país, ¿no? La carrera. Y se obtiene B1, o sea, como el producto vectorial. Hay otras maneras
por ejemplo, de considerar los cuaterniones, esto sí no lo habíamos visto antes, sobre C2, o sea, considerarlo como un par de números complejos. O sea, a A más BI, C más DI, se le hace corresponder, por supuesto, A más BI más C, J más DK. Y se observa en generación con dos unidades, I y J, perdón, el 1 y la J. El I es el I de los números complejos, o sea que al cuadrado es igual a 1. Aquí se exige también que J cuadrado es igual a menos 1. Y se exige que I por J sea igual a K, o sea que se tiene que introducir la K, por eso es la representación. Los números complejos no tienen ni J ni K, pero cuando usted hace esta representación del cuaternión, como si fuera un elemento del producto cartesiano de C por C, o sea, C2, que lo que quiere decir C2 es que es el producto cartesiano de C por C, igual que R2, producto cartesiano de R por R, son pares ordenados de números, pares ordenados de números. En la primera componente de ese par es la A más BI, y la segunda componente entonces pasa a ser CJ más DK. ¿Está claro? Es una representación sencilla, que hace que algunos cálculos pues sean mucho más expeditos, más rápidos. ¿Está claro? Entonces, bueno, esto, otros ejemplos. Vamos a ver otros ejemplos. Este es otro libro. Vamos a hablar después, inmediatamente vamos a hablar de la bibliografía, pero este es otro libro donde sacamos esta, esta diapositiva. Ustedes ven, o sea, no es el libro de Roma. Hay muchos libros realmente que tratan las álgebras como un capítulo o como dedicados completamente a las álgebras de dimensión finita, otros que se dedican a las álgebras normadas, claro, más pegados al análisis, porque las álgebras normadas tienen una aplicación muy grande a través del análisis en la física, las cuestiones también hoy en día de computación, la ciencia de la computación, se aplican mucho las álgebras con distintos cuerpos, sobre todo trabajando con el cuerpo Z sub 2, o sea que tiene solamente el 0 y el 1 como elementos fundamentales. Entonces, bueno, o sea, los dos neutros, el 0 y el 1, y no tienen nada más. Eso se trabaja mucho en computación, desde el punto de vista digital. Pero bueno, pues aquí los ejemplos que le hemos traído no son ejemplos vinculados a la computación directamente. Este es un ejemplo de un conjunto de matrices que va a constituir una subálgebra del conjunto de las matrices cuadradas definidas sobre K. Esta es una subálgebra de dimensión n. Ustedes saben que las matrices, lo hemos hablado en otras ocasiones, tienen la dimensión es n por n, o sea que es n cuadrado. La dimensión es cuadrada, n cuadrada. Independientemente que el rango de la matriz no sea n, sea menor, bueno, pero está, en general, la matriz es n por n, su dimensión. O sea, considerada espacio vectorial de n cuadrado. Ahora, esta particular, esta subálgebra, como vale 0, entonces como un álgebra triangular también, o sea, que también tiene que ver con las triangulares, o sea, es un caso particular pero no son todas las triangulares, o sea, como dice ahí, pertenece, son elementos que pertenecen, o sea, son una parte, constituyen una parte de las triangulares. Pero fíjense que sobre la diagonal tienen el mismo elemento, alfa 1, después tienen alfa 2 en todos los que son superiores a la diagonal, y así van sumando, o puesto de otra manera, viéndolo por fila, no viéndolo diagonal,
Yo lo veo por diagonal, pues me gusta verlo porque bajo la diagonal todos son ceros, precisamente que es una matriz triangular, pero también se puede ver que es alfa 1, alfa 2, alfa 3, hasta alfa n en la primera fila, después tiene un 0 y alfa 1, alfa 2, hasta alfa n menos 1, porque bueno, hay un 0, ahora hay dos ceros en la tercera columna y así sucesivamente se va añadiendo 0 y lo que va quedando hasta la última que queda solamente alfa 1, alfa sub 1, ¿no? Esto forman una subálgebra, eso se prueba, pero una prueba sencilla. Les recomiendo que lo hagan alguna vez, pero no trae ninguna complejidad. Sacado del libro, allí no está demostrado todas las operaciones, pero bueno, se dice y el lector interesado, el alumno interesado, pues bueno, lo comprueba. Esta álgebra se llama, o sea, se le da un nombre de álgebra de Jordan. La álgebra de Jordan y se denota, como es de orden n, ¿no? Es de orden n, pues se pone el Jn. O Jn es una subálgebra de Mn, o sea, es una subálgebra de las matrices de orden n por n, de dimensión n cuadrado en general. Bien, o las triangulares, que también tienen dimensión n. Otro ejemplo que trabajamos poco y no lo vamos a trabajar mucho, el ejemplo de las matrices sí, pero el ejemplo este que les voy a dar ahora, pero bueno, para que lo tengan también, que si H es un subgrupo del grupo G, entonces K por H, o sea, la acción de K por H, eso genera una subálgebra de K por G, donde K es un cuerpo, donde K es un cuerpo. Es el cuerpo, ¿no? Estamos sobre el cual esto constituye un álgebra. KG es un álgebra y KH, si H es un subgrupo de G, es una subálgebra. Es el ejemplo que tenemos. Otro ejemplo muy importante, que le he puesto ahí en negrita en español el nombre para que se quede, porque son importantes que hay que conocerlo. Son triviales, como vamos a ver, el centro del álgebra. ¿Qué cosa es el centro del álgebra? Es el conjunto de todos los elementos de un álgebra que conmutan con los demás elementos del álgebra. O sea, ellos conmutan con todo. Por ejemplo, el 1. El 1, la identidad, conmuta. El 0 también conmuta. O sea, que en el centro están el 1 y el 0. O sea, que el centro no es vacío. Pero ¿quién más está? Todos los que conmuten. O sea, si el álgebra es conmutativa, el centro es todo el álgebra. Si es conmutativa. Pero como trabajamos con álgebras que no son conmutativas, pueden haber elementos que conmuten y otros que no conmuten con todos los demás. ¿Está claro? Puede ser un número finito, puede ser un número infinito, depende del álgebra que estemos trabajando. O sea, estos son definiciones, aunque son ejemplos, pero son definiciones generales. Y por último, por último ejemplo que traemos es el ejemplo de lo que le llaman la subálgebra de los escalares del álgebra. O sea, todos los escalares, todos los números escalares, o sea, los elementos de K, se pueden considerar que son elementos del álgebra. ¿Por qué? Porque está el elemento K multiplicado por la identidad. En este caso, en este libro, la identidad no la escriben como 1, como es en el libro de Roman, que es el libro que estamos usando como texto, pero bueno, imagino que ustedes entienden que E, el elemento neutro, E, ese elemento se multiplica por los escalares, es un elemento que está en el álgebra, por las exigencias, ¿no? De que estos son los escalares que están actuando sobre los elementos del anillo, en fin de cuentas, del anillo básico, del anillo fundamental, ¿no? Principal, que no es un anillo principal, dije principal, hay que tener cuidado con las palabras. Principal, acuérdense que quiere decir que es generado por un elemento, no tiene por qué ser generado por un elemento. Cuando dije principal ahora, quise decir que es uno de los más importantes. Pero bueno, no se debe usar la palabra en los anillos y en las álgebras de principal porque puede confundir. Bueno, nada, como alfa E
por beta E es igual a alfa beta por E, entonces esto forma una subálgebra de KE. KE. Uh-huh. O sea, que se denota, perdón, se denota por KE. O sea, es lo que se llama el álgebra escalar. O sea, o la subálgebra escalar, o la subálgebra de los escalares, también se puede decir, del álgebra A. Yo decía la literatura, porque bueno, precisamente estos ejemplos los sacamos de otro libro que no es el libro de Stephen Roman, que es el libro de texto, ya lo conocemos, bien conocido desde el principio. Ahí pueden ver los anillos, pueden ver los módulos, pueden ver de grupo también, que nos hemos trabajado aquí. En ese libro vienen otras muchas cosas. Este capítulo precisamente que nos interesa de las álgebras normadas, que ellos lo trabajan fundamentalmente en dimensión finita, que como vamos a hacer nosotros. Porque es más, pero bueno, sabemos que puede tener dimensión infinita, como es el caso de las funciones continuas, como es el caso de las series formales. Bueno, este es el capítulo 18 de ese libro, el capítulo 18. O sea, nosotros vimos el capítulo 3, 4, 5 y 6, y ahora, bueno, vamos a ver, estamos viendo el capítulo 18. Pero bueno, es independiente de los anteriores. Si hay algo dependiente, pues nosotros no lo damos, ¿verdad? De los anteriores que no hemos visto. Hay un libro que yo recomiendo, es un libro de dos ucranianos, son Yuri Drozd y Vladimir Kirichenko. Este libro apareció en inglés, o sea, no se lo estoy pidiendo que aprendan ahora ucraniano, que es como el ruso, pero bueno, tiene algunas diferencias muy, digamos, como la hay entre el catalán y el castellano. El catalán tiene algunas cosas, unas palabras muy similares y muy iguales al español, pero tiene otras palabras que se parecen más al francés. Esto es un poco algo así el, el, el ucraniano. Pero no se preocupen, no hay que saber eso porque el libro se tradujo, se publicó en inglés en el año 94, que es sobre álgebras de dimensión finita. Álgebras de dimensión finita. Lo interesante de este libro, que nosotros no lo vamos a hacer aquí, vamos a trabajar con el Roman, es que usa la teoría de módulos. Y por lo tanto, si esto tuviéramos más tiempo, o sea, si pudiera ser presencial además, porque esa parte con teoría de módulos hace que sea más difícil. ¿Sí? O sea, que en lugar de trabajar como vamos a hacerlo nosotros, trabajando fundamentalmente con las técnicas de espacios vectoriales y las técnicas de los anillos, que ya dominamos, o más o menos consideramos que dominamos, no es así, porque vamos a hacerlo con, o sea, este libro de Drozd y Kirichenko trabaja con teoría de módulos. O sea, hacen muchas demostraciones y demás utilizando los teoremas que vimos al final de la parte de módulo, los teoremas de descomposición, que es una de las cosas que más se utiliza, yo se los decía, aunque nosotros no vimos las demostraciones porque son demostraciones muy largas y no vale la pena en una clase ponerse a hacer esa demostración, el alumno que le interesa, pues bueno, la ve en el libro, está en el libro. Algunas no están tampoco ni en el libro de texto pero bueno, en algún libro, si la quiere y está muy interesado, investiga, la busca y se encuentra. Pero ya le digo y repito, para este curso no se necesitan ese tipo de demostraciones, es un curso, aunque es de maestría, pero es un curso relativamente elemental del primer año de la maestría. Y hay un libro que es más general, más fuerte, pero bastante claro en las exposiciones de la parte de las álgebras normadas. Su capítulo 1 es sobre una introducción a las álgebras normadas y el capítulo 2 del primer volumen de este libro, porque es un libro que tiene dos volúmenes.
Pero bueno, el primer volumen, el capítulo 1 y el capítulo 2, o sea, lo más elemental, el libro de Teodoro Palmer, ¿eh? Teodoro Palmer, matemático norteamericano, es del año 2001 y está bastante claro, repito, toda esta primera teoría, pero bueno, sus intereses son mucho más, desbordan, ¿no? Los objetivos de este curso, mucho más allá de lo que nosotros pretendemos en estas pocas clases, 2 semanas que tenemos, esta que ya es solamente esta conferencia hoy jueves y la conferencia que tendremos la semana próxima. Y el capítulo 2 es el Spectrum, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Yo quería, antes de terminar, hablarles de un caso de representación. No es de composición en sí, es una representación. A veces las decomposiciones se hablan como representaciones también, pero esta es más representación que descomposición. Le vamos a hablar de cualquier álgebra que sea, se sumerge en el álgebra de los endomorfismos y entonces se considera como una subálgebra de los endomorfismos, aunque no sea endomorfismo, pero se sumergen. ¿Cómo se hace? Muy sencillo, además, es muy sencillo. Por eso lo hablamos ya desde la primera actividad que tenemos, que es esta. Pero la otra fue una actividad más bien histórica. O sea, tenemos una K álgebra normada, A es una K álgebra normada, K el cuerpo, el conjunto de los endomorfismos, ya lo habíamos definido, son el conjunto de todas las aplicaciones lineales que van de A en A, y por eso es que es endomorfismo, o sea, queda dentro de A, los elementos quedan dentro de A. Pero es un tipo particular de endomorfismo, esta representación se hace a través de una clase particular de endomorfismo, o sea, no es en todos los endomorfismos, son los endomorfismos que escribimos, denotamos como T supra A, porque dependen de A pequeña, un elemento de A grande de esta K álgebra. ¿Bien? ¿De qué manera este T, cómo actúa este endomorfismo T sub A? Es la multiplicación. Ya esto lo hemos usado, pero con otros objetivos, lo hemos utilizado cuando estábamos trabajando con los módulos. Ustedes recordarán que trabajamos con este endomorfismo T sub A de B. Hay quien le llama de traslación, por eso se usa mucho la T, porque bueno, es una traslación si se considera que la operación es de suma, o sea, en vez de poner el producto, se pone la suma, A más B. O sea, cuando se pone así, A por B, perdón, no se pone A más B, bueno, ya no es traslación. O sea, trabajando con elementos, números de R o de C, del plano. Entonces es como una rotación, más bien, una rotación que se da por el ángulo que tenga, es un número complejo, el argumento, como se dice, del número complejo da una rotación. No, pero en este caso, repito, no estamos hablando, no, es más general que los números complejos A y B son elementos del álgebra. Pueden ser funciones, pueden ser polinomios, pueden ser números, pero no números de R o de C, sino de Z, de Z5, de Z, en fin, cualquier de los conjuntos que nosotros conocemos que no tienen que ser cuerpos, o sea, son álgebras, el A y el B. El B también pertenece al álgebra. Por eso tiene sentido esa multiplicación, porque si no, no tendría sentido esa multiplicación, porque A y B son elementos, los dos, del álgebra. Claro. ¿Y cuál es el núcleo de este endomorfismo? El núcleo de T sub A es precisamente el anulador de A, todo elemento que anule a A, todo elemento B
que anule a A, pues el valor de T sub A en B es 0. Eso es el núcleo del operador, del endomorfismo, es el anulador. Vamos a ver algún otro homomorfismo que son importantes. Esto es una representación, pero a través de otros también se hacen representaciones. Lo que pasa es que vamos a usarlo, pero se usan menos unos que otros. Depende del contexto, depende del escenario en que se esté trabajando. Y estos se llaman caracteres. Los otros, la representación es en los endomorfismos. Esto es caracteres. Aquí no son endomorfismos. Aquí casi se puede decir que al contrario, o sea, que las imágenes de estos homomorfismos son homomorfismos todos, tanto los de la representación en los endomorfismos como estos son homomorfismos, o sea, pertenecen al conjunto de los homomorfismos, pero ahora es de A en K. ¿Quién es K? El cuerpo, o sea, no es un K cualquiera, no, es K, el cuerpo, en el cual es un álgebra. Siempre el álgebra tiene un cuerpo asociado al espacio vectorial que está actuando sobre ella. Entonces la norma de phi, que es el carácter, se considera máximo, casi siempre son funciones. A mí la que me gusta más, hay otras, repito, hay otras posibilidades, es tomar el máximo sobre la bola unidad. El máximo sobre la bola unidad. ¿Por qué? Porque la bola unidad siempre es cerrada y acotada. La bola unidad es cerrada y acotada. Y se puede trabajar bien con el máximo. El módulo, fíjense que es en K, el módulo de phi de A. O sea, A está en el álgebra A. A pequeña está en el álgebra A. Pero el valor de phi en ese A es un valor que está en el cuerpo K, que casi siempre vamos a tomar la práctica R o C. O SA, sí, hay que hablar de norma, la norma, porque es un álgebra normada, la norma de A menor igual que 1. Eso lo que quiere decir que eso se toma solamente en los elementos de la bola unidad. Y bueno, por supuesto hay una compatibilidad con homomorfismo, phi de alfa A más beta B, donde alfa y beta son elementos de K, eso es igual a alfa que multiplica phi por A más beta phi de B. Bueno, ahí están viendo la propiedad de la compatibilidad con la suma, con el producto por escalares, y la multiplicación phi de AB es igual a phi de A por phi de B. Pero también la compatibilidad en el sentido de que phi de lambda por A, o sea, la compatibilidad con los escalares, phi de lambda por A es igual a lambda por phi de A, y el phi de 1 es igual a 1. En este caso, el kernel, el núcleo de phi, ¿qué cosa es el núcleo de phi? Aquellos elementos que anulan a phi. O sea que phi en ese elemento es 0. ¿Qué cosa es esto? Es algo, por el primer teorema de isomorfismo que vimos en el caso de los módulos, pero que se cumple también para álgebra y que se cumple para espacios vectoriales y se cumple para grupos. Más siempre hay un primer teorema de isomorfismo que da por el cociente. O sea, por el ker, ¿cuál es el cociente de A por el ker de phi? Como phi va en K y el cociente de A por el núcleo es igual, o es isomorfo, no es igual, es isomorfo a K, y K es un cuerpo, ¿cómo tiene que ser entonces el núcleo? Que es el que está bajo, o sea, que se hace cociente por él. Por las propiedades que hemos estudiado, tanto y que hemos usado en la parte de módulo, introdujimos en la parte de anillo y se usó en la parte de módulo, cada vez que usted tiene sí, solo sí, que un cociente por un ideal es igual a un cuerpo, eso es porque ese ideal es un ideal maximal, no es un ideal cualquiera, es un ideal, bueno, porque el núcleo
Siempre es un ideal. Núcleos son los que se hacen cero. Está claro que si se multiplica por los elementos de otros elementos va a dar cero también, porque está multiplicado por cero. La multiplicación por cero es cero. Entonces, este es un ideal maximal. O sea, el núcleo de todo carácter es un ideal maximal. O sea, que hay una relación muy grande, y eso se usa mucho en la teoría general, lo que nosotros no vamos a entrar en esos detalles, porque no hay tiempo para desarrollar todo esto, pero pueden verlo en cualquiera de los libros que yo les he hablado, o cualquier otro libro que no les haya hablado, también lo pueden ver, que tiene una gran aplicación esta relación que existe entre cada uno de los caracteres y los ideales maximales. Ideales maximales de la vida. Y sobre todo cuando es conmutativo. Cuando no es conmutativo no es tan importante, pero cuando es conmutativo es sumamente importante. Bueno, quería hoy también hablarle, que estamos hablando de generalidades, de conceptos básicos y de generalidades relacionadas con las álgebras, del teorema de Frobenius, uno de los primeros teoremas que sorprendió, impactó a todos los matemáticos de la época, pues, finales del siglo XIX, hoy es bien conocido. Bueno, por supuesto, los especialistas y demás lo conocen, es como una cosa muy elemental, digamos, pero la demostración no es nada fácil, nosotros no vamos a ver la demostración, aquel que le interese la demostración, porque bueno, alguna vez en la vida no viene mal, sobre todo, por supuesto, si usted se va a dedicar al trabajo con las álgebras asociativas, pues lo que prueba Frobenius, matemático importante del siglo XIX, fue alumno de Weierstrass, y Weierstrass lo consideraba su mejor alumno de esos años, pero después hablaba como que Weierstrass murió antes que muriera Frobenius, pero ya lo mencionaba como uno de los mejores alumnos más talentosos que había tenido en toda su trabajo docente. Y él trabajó muchos años. O sea, empezó tarde como profesor, Weierstrass. Bueno, Weierstrass, creo que no tengo que presentarlo, todo el mundo conoce bien a Weierstrass, lo hemos mencionado en este curso varias veces, porque lo merece, porque él trabajó también en estas cuestiones. Pues, o sea, se conoce más a Weierstrass por el análisis, pero él trabajó también en el álgebra, en la teoría de números y en muchas otras cosas. Trabajó, bueno, sus mejores trabajos, digamos, los trabajos de más importancia de Weierstrass fueron en el análisis. Bueno, Frobenius trabajó en análisis, trabajó en las aplicaciones a la mecánica, trabajó en la física teórica, trabajó en teoría de números, trabajó en análisis, repito, ecuaciones diferenciales, trabajó en varias cosas. O sea, es un matemático muy talentoso desde muy joven. Y bueno, tiene este teorema que demostró, ya dije, asombrosamente para muchos, que existen solo 3 álgebras de división asociativa. O sea, álgebras que son de división, o sea, que en todo elemento es, o sea, distinto del cero, es invertible, y además de eso, asociativa. Acuérdense que siempre, él lo tiene que poner aquí, pero nosotros, aunque no lo pongamos, estamos suponiendo que es asociativa porque siempre va a ser asociativa. Si no es asociativa, no nos interesa. O sea, no nos interesan, por ejemplo, los octoniones, que yo aquí mencioné, pero existen otros. Los sediniones tampoco nos interesan porque no son ni conmutativos ni asociativos. Bien, hay 2 que son conmutativas, son 3, ¿no? 2 conmutativas que son R y C. O sea, son isomorfos a R y C, no tiene que ser exactamente R. O sea, son isomorfos. Él no lo pone así, pero nosotros lo decimos, agregamos porque en esa época no era muy común hablar de esa forma. Entonces, R o C. Y una sola no conmutativa. ¿Quién es? Los cuaterniones. El álgebra de Hamilton, que también se le dice, o los cuaterniones de Hamilton, o el álgebra de Hamilton,
el álgebra hipercompleja de los números cuaternionios. Eso, la prueba de ese teorema, que se dice tan sencillo como todos los grandes teoremas, como el teorema de Fermat, como otros grandes teoremas de teoría de números y sobre todo en teoría de números que se formulan de una manera muy simple que cualquiera puede entenderlo, o sea, cualquiera con un curso básico de matemáticas, por supuesto, de la universidad, universitario. Pero bueno, fíjense que son 3 páginas. En el libro de Stephen Roman son de la 466 a la 469, 3 páginas. 3 páginas la demostración. La demostración yo la conozco, está ahí en el libro, repito, la he visto en varias ocasiones, por distintas razones, he vuelto a ella, pero no la conozco, no, nunca me la he aprendido de memoria, pero es bueno saberla, es bueno conocer cómo es que se hace, conocerlo, aunque no lo vayamos a utilizar en este curso. O sea, o dentro de la próxima semana o dentro del tiempo que tenemos en este curso o fuera del curso, repito, lo pueden ver en el libro de texto de Roma. Bueno, vamos a hablar de la tarea, estamos terminando. No les dije, pero esta actividad, como no sabíamos las dificultades que íbamos a tener, que hemos tenido bastante, más le puedo agregar que ayer miércoles empezamos a hacer la grabación y no se pudo realizar. Entonces lo hemos pasado para hoy jueves. O sea, estoy haciendo la grabación el mismo jueves, pero en la mañana, temprano, empezamos a hacer la grabación. Esperamos que ya quede completamente bien y que la puedan tener ustedes hoy a las 6 de la tarde o antes de las 6 de la tarde para que cada cual la vea a su hora. Si no, bueno, yo le pediría a Lenín, que es el que siempre nos ha servido de monitor, de que bueno, que lo transmita a todos los demás. Yo se lo voy a mandar, lo voy a poner en el grupo, si es posible, si no se lo mandaré directamente a Lenín por Gmail o lo pongo en el grupo de WhatsApp para que lo vean todos. Bueno, pues aquí la tarea que me deben entregar antes del día 21 de diciembre. Es importante que sea antes del 21, iba a ser antes del 20 la fecha que teníamos, pero por dificultades de ustedes el día 20, que me dijeron, lo pasamos al día 21, el día 21 de diciembre, porque yo tengo que calificar antes del 23. Entonces, lo que tengo es un día, el 22. Y bueno, quizás parte del 23, si me levanto bien temprano, puedo usarlo, pero bueno, tengan, o sea, acuérdense que el informe es individual, ese informe que me deben entregar antes del día 21, el que lo tenga el 18 me lo puede mandar el 18. El que lo tenga el día 21, bueno, pues también el día 21, yo le decía, creo que antes de las 8 de la noche o antes de las 6, ustedes, el día, o antes de las 12 de la noche, fin de cuentas, yo voy a empezar a calificarlo, a analizarlo, a ver los resultados de ese informe el 22. O sea, el día 22 yo lo tengo especialmente ya separado reservado para esa. Bueno, pues Euler es con el álgebra de los endomorfismos. Gauss con el álgebra de las matrices cuadradas de orden 2 y Eisenstein con los cuaterniones racionales, Bien, es investigar cada uno de estos. Ahora inmediatamente les voy a explicar lo que entendemos por investigar, perdón, igual que hicimos en el caso de los módulos, igual que hicimos en el caso de los anillos. Recuerden que el informe, como decía Abdul, el día de la prueba, estaba traduciendo lo que yo había planteado al lenguaje de ustedes, que yo lo oí, que hablaba, que
precisamente el informe tiene 4 partes. Yo no lo dije así, pero bueno, él lo entendió así y yo lo asumo, que ustedes lo entienden también. Tiene una parte cualitativa donde ustedes me hablan de sus impresiones concretas con relación al curso, no particularmente de una de las ramas, sino una de las partes, sino con un análisis general muy corto, muy breve, no es tampoco de varias páginas, sino en una misma página, como una introducción, digamos, al informe, hacen una valoración de carácter general y después resuelven algunos ejercicios que a ustedes les guste más, que los que hayan visto, de los que yo he planteado y otros que quizás ustedes hayan encontrado, que yo no he planteado. Pero bueno, a mí me interesa sobre todo lo de la tarea. La tarea, la parte de anillo que tuvimos, uno, o sería la parte 2, la primera la introducción cualitativa, la 2 sería el anillo, la 3 sería la parte de la tarea de módulo y la cuarta es la parte de la tarea que esta que le estoy dando sobre las álgebras normadas. Son 3 tipos de álgebras normadas, las 3 son no conmutativas, las 3 son no conmutativas. Yo trato de que sea bastante equitativo el reparto de tareas. Entonces, bueno, ahí tienen, en un caso es los endomorfismos de R2, no de cualquier conjunto, sino de R2 en particular. El de Gauss es investigar el álgebra de las matrices cuadradas de orden 2. Ahí está la norma que yo había hablado, más concretamente, de módulo. Aquí sí está bien puesto módulo de A más B. Bueno, ahí no aparece, parece que no es módulo, pero es módulo de C más D. ¿Y cuál es el máximo de los dos? Bueno, son dos, hay uno que será mayor que el otro. Y si los dos son iguales, bueno, pues la norma es el C número. Digamos que los dos sean 5, uno es 3 más 2 y el otro es 4 más 1, pues da 5. Bueno, pues toman, la norma es 5, no hay que preocuparse que los dos sean iguales. Pero si los dos son diferentes, se coge el máximo que va a ser un número positivo, porque es módulo. Fíjense que es módulo, se lo dije en la vez cuando lo vimos de manera más general, que no estaba puesto el módulo y hay que poner módulo, para que sea una norma, ¿no? Una norma que tiene que tener valores positivos para poder trabajar como trabajaba Euclides, ¿no? En su trabajo de los números, que trabajaba nada más que con los positivos, y además trabajaba positivo y entero, o sea, naturales, como se le dice también. Nosotros aquí trabajamos con los reales, o sea, la norma, los reales positivos, reales positivos. En el caso de Einstein, los cuaterniones racionales, o sea, que tienen A, B, C y D, son números racionales. Da una diferencia con los otros que son reales, por el hecho de que, por ejemplo, raíz cuadrada de 2 no aparece en los coeficientes, aparece nada más que números racionales, números enteros, porque los enteros también son racionales, y números que son fraccionarios, 2/3, 4/5, ¿no? También aparecen en los coeficientes, pueden aparecer, pero no son todos los números reales, no son todos los números reales. Bien, es un esfuercito más que tienen que hacer ahí, porque en los libros lo que vienen fundamentalmente, cuando vienen los ejemplos, como yo hablé ahorita, es los cuaterniones reales, o sea, con los coeficientes reales, A, B, C y D, real. O sea, por eso es de R4, o sea, de dimensión 4, considerando que tiene cuatro generadores, el 1, la I, la J y la K, ¿sí? Con las reglas que ustedes ya conocen. O sea, las mismas reglas, todo con la norma euclidiana, tanto en el caso de los endomorfismos, en R2, como en el caso de los cuaterniones racionales. Utilizamos esa misma norma que es la raíz cuadrada de A2 más B2 más C2 más D2. Lo corriente es usar esa norma
Nosotros vimos algunos que no usaban la raíz cuadrada en los dominios numéricos, pero bueno, eso era históricamente cómo se trabaja en esos dominios numéricos. Aquí es la teoría ya general de las álgebras normadas. Bien, que yo quería explicarle, igual que hicimos, igual que hicimos en el caso de los anillos y de los módulos, ¿qué quiere decir investigar un álgebra normada? ¿Qué significa? Bueno, pues aquí tienen algunas de las cosas que, si ustedes encuentran alguna otra cosa, pues también y lo pueden hacer. Eso es en su informe, en su informe. Ustedes trabajan, repito, ustedes trabajan como se hace en los proyectos de investigación. Ustedes trabajan en un colectivo que tiene un objetivo, que tiene un problema que tiene o que quiere o que tiene que resolver, porque se lo pone como una tarea en un trabajo o porque se lo pone porque aquí como una cosa docente o como una ejercitación también que cumple esa función, esta investigación. Trabajan en ese colectivo, usan los libros que tengan a mano, buscan en internet, hacen lo que ustedes quieran, pero cuando me hacen el informe es un resumen de donde me dicen las cosas fundamentales con relación a cada uno de los temas, cada uno de los tres temas y la valoración general. ¿Qué cosas tiene que hacer? Bueno, precisar la validez de la norma que yo le doy, concretamente, no vaya a ser que, o sea, y además porque me interesa ver que se convencen de que es ciertamente una norma, que es una norma, o sea, que cumple las propiedades de la norma. Cada uno una, no es que tengan que hacer las tres, no, cada grupo hace la suya. Determinar el grupo de los elementos invertibles, o sea, lo que es el grupo, decíamos en el caso de los anillos antes que de los dominios numéricos, el grupo de las unidades, también se le dice. Aquí se habla más de elementos invertibles, es lo mismo, pero se hace más énfasis aquí que son elementos invertibles. Hallar los elementos idempotentes y nilpotentes, los idempotentes y los nilpotentes, o sea, lo que al cuadrado es igual a sí mismo y lo que hay una potencia que da cero. Claro, ubicar el centro del álgebra, dónde están los elementos que además del 0 y el 1, cuáles son los elementos que conmutan con cualquier otro. Conmutan con cualquier otro, no con uno, conmutan con este o con el otro. No, sino que conmutan con todo. Eso es lo que está en el centro del álgebra. Hallar alguna subálgebra, no le digo hallar todas las subálgebras porque hay veces que no es posible, o sea, que no se conoce, no se sabe, pero hay veces que es posible encontrar una forma general de la subálgebra o una forma general de los ideales. No, a mí me interesan algunas subálgebras, que ustedes vean algunas subálgebras y algunos ideales. Bueno, ya vimos en el caso de las matrices, vimos, por ejemplo, para ejemplificar, concretar, en el caso de las matrices diagonales, las matrices triangulares, las matrices de Jordán, ¿no? Que son, cada una de ellas tienen una característica que las distingue dentro de toda la subálgebra, ¿no? Del álgebra de las matrices. O sea, poniendo el caso de las matrices. Lo mismo pasa con los endomorfismos. Hay algunos endomorfismos que son isomorfismos, que es lo que se llama automorfismo. ¿Está claro? Lo mismo pasa con los números cuaterniones. Hay un tipo particulares de cuaterniones, no sé, que tienen la primera, la componente de la i igual a 0, la componente de la i igual a 0, eso constituye una subálgebra. Podría ser un ideal también, no sé, pero no porque tiene el 1 pertenece y entonces ya no es un ideal. Acuérdense que cuando el 1 pertenece, la identidad, decimos el 1, la identidad pertenece al elemento neutro para la multiplicación. Pertenece entonces al ideal, bueno, pues ese ideal no es un ideal propio, o sea, es un ideal que es todo el álgebra. Entonces ya no interesa, no es un ideal notable, es todo el álgebra. Es notable, pues sí, pero notable porque es todo el álgebra, pero no por sus características particulares
diferentes a los que caracterizan algo. Bueno, hablando de caracterizaciones, el grupo de los caracteres. Se le llama así precisamente por eso, pero bueno, pues, no hemos dado casi nada, ni vamos a dar mucho más, pero bueno, es difícil que ustedes puedan entender, y por eso no lo he explicado, por qué se le llaman caracteres del álgebra, porque dan toda una serie de características a través estudiando este grupo, pues salen características de toda el álgebra, de toda el álgebra. El grupo de los caracteres, o sea que es un grupo que está en lo que se llama, no sé si lo habrán dado en espacios vectoriales, está en el dual que es el dual de los funcionales, que se le llaman también, son los homomorfismos que tienen valores en K, en el cuerpo K. Eso es lo que define, o sea, que es un grupo que es una parte del dual. El dual es un espacio vectorial. Asociado a espacio vectorial, a la estructura de espacio vectorial, hay un espacio dual. ¿Bien? Eso es lo que es, ese grupo está ahí. Ese grupo está ahí. A ustedes no les interesa realmente esto, lo estoy haciendo ahora para explicar un poco el por qué se le llaman caracteres, porque igual que el dual de un espacio vectorial dice mucho con relación al espacio vectorial, los caracteres en el caso que es un tipo particular de funcional, dice mucho para las álgebras. Es multiplicativo, entre otras cosas, es multiplicativo y su valor en 1 es 1. O sea, del 1 de K y el 1 del álgebra. Phi en el 1 del álgebra es igual al 1 de K. Y por último, localizar el espectro de algunos elementos especiales. Yo no le he definido todavía lo que es el espectro, pero ahora cuando hable de la próxima clase lo tienen aquí. La próxima clase, que será una clase virtual, le estoy planteando que ustedes lo vean. Yo lo voy a grabar antes, voy a tratar de grabarlo antes, pero viendo las dificultades que tuvimos ayer, pues bueno, y además porque me habían hablado algunos de la dificultad de verlo el miércoles, bueno, o el martes, que creo que lo que habíamos hablado era el martes. Bueno, pues lo vamos a hacer el jueves y el viernes también daremos la última clase semipresencial, porque ustedes me pidieron no usar el sábado. Entonces tendríamos el jueves y el viernes de la semana pasada, próxima, perdón. El jueves es una clase virtual donde vamos a hablar de las propiedades del grupo de los elementos invertibles, las unidades, como le hemos venido llamando, que ahora aquí se hace énfasis en que son elementos invertibles, o sea, elementos que se pueden invertir, o sea, que tienen un inverso. Cada elemento son grupos, constituyen un grupo que en muchos casos es grupo cíclico. Ya lo habíamos hablado anteriormente en los anillos y demás, que en muchos casos es un grupo cíclico, el grupo de las unidades es un grupo cíclico. No queremos generalizar porque cuando hay conmutatividad, no hay conmutatividad, no hay siempre son asociativos, pero pueden no ser conmutativos, bueno, pues hay otras circunstancias. Estos son elementos invertibles de un álgebra dada, ¿no? O sea, ustedes lo tienen ahí, pero vamos a hablar, o sea, tienen para investigar casos concretos, pero bueno, vamos a hablar de cosas generales que todavía no hemos tocado, que son importantes, básicas, introductorias de lo que es la teoría de las álgebras normadas. Otro elemento es lo que le decía, el espectro. El espectro de un elemento, el espectro de X es igual. Este espectro está en el campo que estamos trabajando. Vamos a trabajar en este caso del espectro en C, que es un cuerpo, ¿no? En un campo numérico, el C, un número complejo. De tal manera que alfa i menos X no pertenece, vaya, se puede decir mejor, no pertenece al grupo de los elementos invertibles. No es una unidad. Alfa multiplicado por la identidad menos X. Alfa multiplicado por la identidad pertenece al álgebra y X pertenece al álgebra por su posición.
La diferencia, como es un álgebra, también pertenece. Entonces, esto se utiliza en espacios vectoriales. Los que recuerden, cuando lo vieron en espacios vectoriales, se trabaja con el espectro de un elemento. O sea, hace falta una estructura vectorial, y aquí tenemos, además de la estructura vectorial, una estructura de anillo, que hace que las propiedades sean diferentes. Propiedades sean diferentes. Y es lo que vamos a ver, no solamente el espectro como parte de la estructura de espacio vectorial, sino la estructura general. Ah, bueno, ya que dije esto, de que cuando decimos ideal, pues creo que nos aclaré, y como decimos subálgebra, estamos hablando de una subálgebra y un ideal, que son también subespacios vectoriales y que son también o sea, tanto en un caso como en el otro, en el caso de o sea, como tratamos, ¿no? Del caso del espacio vectorial, de los ideales, o como las subálgebras, ¿no? O sea, cuando hablamos de subálgebra, no es solamente con relación a una subestructura de la estructura de anillo, sino de la estructura de anillo, lo es un subanillo, pero también es un subespacio vectorial. Y entonces decimos, es una subálgebra que cumple todas las propiedades, ¿no? Y con su compatibilidad, ¿está claro? Con toda la compatibilidad que existe. Y lo mismo, bueno, repito, lo mismo también o sea, solamente con la estructura de espacio vectorial, tiene que ser un subespacio vectorial. Un subespacio, como decimos, una subálgebra en los dos sentidos. Hay veces que uno hace énfasis nada más que en una estructura, la estructura de su anillo, y hay otras veces que hacemos énfasis en la estructura de espacio vectorial. Bueno, la última clase presencial, queremos que sea la clase virtual, no es presencial, pues no puede ser presencial. Ustedes tendrían que venir todos, yo no los puedo aquí alojar todos en mi casa, pero bueno, alguno podría ser, pero de todas maneras será algo semipresencial, o sea, yo trataré, o sea, no será con una presentación, sino que nos estaremos viendo la cara, yo les voy a hacer algunas preguntas, ustedes me pueden hacer preguntas a mí, en la última clase, yo lo que quiero hacer es una especie de resumen. Por supuesto, voy a hacer un mayor énfasis en la parte de las álgebras, porque ya yo tengo la prueba, un poco que en cierta manera la prueba me da una visión de cómo ustedes estudiaron, trabajaron los aspectos relacionados, lo que asimilaron de lo que hablamos con relación a anillos y módulos. ¿Está claro? Pero o sea que voy a hacer énfasis en lo relacionado el viernes con relación al álgebra, a las álgebras. Pero también vamos a hablar de anillos, y espero ya para que el viernes 15 haber tenido ya que cada uno de ustedes tenga la nota. Yo no se preocupen, de todas maneras yo no voy a hablar de la nota públicamente. Eso queda solamente el coordinador de la maestría, porque tengo que enviárselo al coordinador, y bueno, yo y la persona concreta conocerá su nota. ¿Bien? Si lo quiere hacer público, yo no tengo nada en contra, pero yo no lo hago público, y espero que el coordinador tampoco, si no le hace falta, lo haga público. ¿Sí? Yo lo entiendo como algo privado, y por eso lo voy a responder al privado de cada uno de ustedes cuál es la nota. Aquí cabe, como siempre, preguntar si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta que hacer con relación a la temática de la clase, la temática de las álgebras normadas, los ejemplos, la tarea que tienen que hacer. Bueno, pues me lo pueden enviar por WhatsApp. Si después que vean esta clase, como yo la envío ahora, espero no tener problemas también para enviar. Hemos tenido problemas para grabarla, espero que no haya problemas para enviarla, y ustedes la tengan hoy antes de las 6 de la tarde, para que puedan ya
visionarla, puedan verla, puedan tener sus dudas, sus preocupaciones, y lo que le estaba diciendo es que pueden enviar esas preocupaciones, esas dudas o esos criterios que ustedes tengan con relación a lo que hemos planteado en la clase de hoy, lo puedan mandar por WhatsApp. O sea, espero que todo esté bien, les agradezco la presencia y la atención a la clase. ¿Dónde? Es esta, ¿no? Vamos a ver si ahora.